Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta serie especial sobre los sacramentos. Hoy llegamos a nuestro último capítulo. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacer un resumen de lo que hemos vivido y responder algunas preguntas que ustedes han dejado a través de nuestra transmisión, tanto en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Gracias por habernos acompañado. Vamos a estar atentos hoy a qué sorpresas vienen después. Por supuesto, un agradecimiento especial a nuestros oyentes, a quienes nos sintonizan a través de la página de Arcángel del Cor, a través del Ministerio del Quirios, de nuestras páginas aliadas y como siempre acá Entre Más Panas. Como siempre, con Enrique Ponce, que hoy nos acompaña, y Monseñor Marco Aurelio. Gracias, Edwin. Dios te bendiga. Bueno, Monseñor, hoy llegamos al último capítulo. No, porque un día para cada sacramento fue muy poquito. Se nos quedó mucho en el tintero. Yo quiero aclararles, yo solamente predico la doctrina de la Iglesia Católica. Y la enseñanza de la doctrina católica tiene tres partes. La primera, las verdades fundamentales que todos los católicos debemos creer. La segunda parte son los mandamientos, las leyes que debemos cumplir en la Iglesia Católica. Y la tercera parte es los sacramentos, que los estamos viendo poco a poquito. Los sacramentos sirven porque Dios nos creó en justicia y santidad verdadera, a todos. Todo ser que nace participa de la santidad y la divinidad de Dios. Vino el pecado original de nuestra naturaleza humana y nacemos con el pecado original, herencia de nuestros primeros padres. De ahí nace la necesidad que Jesucristo nuestro Señor instituye 7 sacramentos, ni uno más, ni uno menos. 7 sacramentos instituidos por Jesucristo Dios. El bautismo, la confirmación, la confesión de los pecados, la comunión, el orden sacerdotal, el matrimonio, y se me quedó el de la unción de los enfermos. Ahí están los 7 sacramentos. ¿Para qué sirven los sacramentos? Les repito, Dios nuestro Señor nos creó en justicia y santidad verdadera. Participamos al crearnos Dios, su santidad y su divinidad. Y Dios quiere que todos los católicos participemos la santidad y la divinidad de Dios. El pecado nos arruina porque nos quita esa participación y los sacramentos nos devuelven y nos aumentan esa participación de la santidad y la divinidad de Dios. Por eso, ¿qué importancia tienen los sacramentos? Que Dios los dispuso para aumentar nuestra participación de la santidad y la divinidad de Dios. Empecemos por el bautismo. Vamos a resumir. El bautismo es un sacramento instituido por Jesucristo para perdonar la pena temporal debida por los pecados originales y actuales. Un niño nace con pecado original. El bautismo le quita el pecado original. Jesucristo Dios le quita el pecado original. Una persona mayor que se bautice le quita el pecado original y los pecados actuales que tenga hasta el momento de su bautismo. ¿Cuál es la materia del bautismo? La materia del bautismo es el agua natural. Que no se les olvide, el agua natural. ¿Cuál es la materia de la confirmación? La materia de la confirmación es el santo crisma,
que es aceite de oliva mezclado con bálsamo que el señor obispo consagra el Jueves Santo por la mañana. ¿Cuál es la materia de la confesión? Pues la materia de la confesión son los pecados mortales del que se acusa. ¿Cuál es la materia de la Eucaristía? El pan y el vino que se convierten en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la materia de la unción de los enfermos? Los pecados mortales y la enfermedad que padece. ¿Cuál es la materia del orden sacerdotal? El santo crisma. ¿Y cuál es la materia del matrimonio? La materia del matrimonio son los dos contrayentes. ¡Qué señora materia, eh! Ya vimos la materia de los 7. El ministro ordinario. El ministro ordinario del bautismo, el sacerdote. Y el ministro extraordinario del bautismo, cualquier persona con uso de razón y que quiera realizar el sacramento del bautismo. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El ministro de la confirmación es el señor obispo. Y el ministro extraordinario de la confirmación, todo sacerdote delegado por el señor obispo. ¿Quién es el ministro de la confesión? El ministro de la confesión es el sacerdote autorizado. ¿Y quién es el ministro extraordinario de la confesión? Cualquier sacerdote que no esté autorizado y en caso de urgente necesidad. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El ministro de la Eucaristía es el diácono y el sacerdote. Y ministro extraordinario de la Eucaristía, toda persona delegada por el señor obispo. ¿Quién es el ministro ordinario del orden sacerdotal? El ministro ordinario es el señor obispo. ¿Y hay ministro extraordinario? Sí. Un obispo que sea delegado por el obispo que efectúa el sacramento. Ministro ordinario del matrimonio, el ministro ordinario, los dos contrayentes, los dos que se van a casar. Y como lo vimos en su oportunidad, ministro extraordinario, una persona con uso de razón, en gracia de Dios, y que sea delegado por el ministro del matrimonio. Monseñor, en estos últimos días hemos visto a un reconocido internacional expredicador evangélico que después fue católico y que ahora también deja la Iglesia Católica, y él afirmaba, y muchas personas andan con estas dudas, porque él afirma que solo hay 2 sacramentos, que es bautismo y Eucaristía. También eso decía Lutero. El Error. Él se basa en Lutero. Jesucristo nuestro Señor fundó 7 sacramentos. Y Dios es Dios. Y Dios fundó 7 sacramentos. Ni uno más, ni uno menos. Entonces yo no tengo ninguna autoridad para decir si son 6, 5, 4, 3, 2, 1, o si no hay ningún sacramento. No. Jesucristo estableció 7 sacramentos, luego 7 son los sacramentos, los que hemos explicado en esta plática. Entonces, Enrique. los 7 sacramentos fueron fundados por Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos y aumentarnos la gracia de Dios.
O sea que todos los cristianos católicos debemos de vivir a Jesús en nuestra alma y en nuestra vida. Y con la recepción de sacramentos, aumentar la participación de Dios en mí. Qué hermosos son los sacramentos que nos participan la santidad y la divinidad de Dios que habita en nuestra alma y en nuestra vida y nos la aumenta cada vez que recibimos más y más sacramentos. O sea, que los 7 sacramentos son para ponernos en gracia de Dios y aumentar la gracia de Dios, que es participación de la vida divina en mí. Qué grandes son los sacramentos. Monseñor, digamos, para aclarar un poquito más a la audiencia, los sacramentos cuando se llaman de muertos es porque realmente el bautismo viene uno con el pecado original y no está en el proceso de santificación y por eso es que tiene la libertad de eso. Igual en el sacramento de la confesión. ¿Por qué razón? Porque va a ir a confesar precisamente el pecado para poder tener esa purificación. Mire, Quique, Dios nuestro Señor nos hizo bien, pero vino el pecado original, entonces Jesucristo nuestro Señor inventó el bautismo para borrar de nosotros el pecado original. Pero cada uno de nosotros tiene libertad para actuar en la vida. Tiene uso de razón para cumplir los mandamientos o no cumplirlos. Es responsable de sus actos humanos, cada uno de nosotros. Entonces tenemos inteligencia, tenemos libertad y tenemos voluntad. Dios nuestro Señor nos puso los 10 mandamientos que seríamos felices si los cumplimos a cabalidad. Si quebrantamos los mandamientos, desobedecemos los mandamientos de Dios. Y al desobedecer los mandamientos, cometemos pecado mortal. ¿Y qué es pecado mortal? El pecado mortal es una desobediencia a alguno de los mandamientos de Dios. Yo desobedezco un mandamiento de Dios, eso es pecado. Cometo pecado mortal. Enemigo de Dios, porque Dios es amor y me dio para amarnos los 10 mandamientos y que vivamos felices. Yo, con uso de razón, escojo quebrantar un mandamiento o varios mandamientos, yo estoy escogiendo el pecado, que Dios no viva en mí. Para que haya pecado mortal se necesitan 3 condiciones, óiganlo claramente. Para que haya pecado mortal se necesitan 3 condiciones. Primera, que la materia sea grave, que el asunto sea quebrantamiento de uno o de varios mandamientos de Dios. Esa es la materia grave. Segundo, que yo tenga conocimiento perfecto de lo que estoy haciendo. Porque si estoy borracho, si estoy loco, si estoy sin... no puedo cometer pecado mortal. Se necesita que tenga yo uso de razón, que caiga en la cuenta que estoy quebrantando un mandamiento de Dios. Y tercera condición, que tenga libertad para actuar. ¿Lo ven claro? Para que haya pecado mortal se necesitan 3 condiciones. Que la materia sea grave, que yo tenga pleno conocimiento y que yo tenga libertad. Un niño no comete pecado mortal, no tiene pleno conocimiento. La materia puede ser grave, pero no tiene conocimiento. Entonces, un loco no tiene conocimiento ni tiene libertad para actuar. No comete pecado mortal. Sueños tampoco está. La materia es grave, pero no tiene conocimiento, está durmiendo. No comete pecado mortal. En sueños
no se comete pecado mortal. Y libertad, pues sí tenemos libertad para actuar. Se necesitan las tres condiciones juntas. Que la materia sea grave, que yo tenga pleno conocimiento y tercera, que tenga libertad. Porque si estoy obligado, carezco de libertad. Con esas tres condiciones hay pecado mortal. Una de las preguntas que quedó pendiente cuando fue el primer programa sobre el segundo, en este caso, cuando hablamos sobre el bautismo. Preguntaba Sonia Álvarez si, este fue el caso de la confirmación, si ella fue confirmada a los 3 años de edad, pero no tuvo conciencia de su confirmación, más que la fotografía, ¿el sacramento es válido aunque no hubo conciencia? Yo digo que sí, porque una persona de 3 años no tiene plena conciencia de lo que está recibiendo. Está todavía con la gracia de Dios del bautismo. Entonces no tuvo pecado mortal. Está segura. Una niña de 3 años no tiene pleno conocimiento. Y si no tiene pleno conocimiento, el bautismo le dio la gracia de Dios. Está en gracia de Dios. Sí. Y la pregunta que ella hace, porque como a esa edad la confirmaron también, entonces está confirmada. Está confirmada también. Exactamente. Perfecto. Enrique, no sé si tienes preguntas de las pendientes. A mí me sigue surgiendo una duda en la unción de los enfermos. Digamos, una persona que cometió pecado y anduvo en la calle y se accidenta, y es tan grave el accidente que ya no puede tener la oportunidad de confesarse. No tiene conocimiento, perdió el Sí, conocimiento. no tiene la oportunidad de confesarse. Precisamente para eso es el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento es maravilloso, porque la persona está sin conocimiento en el accidente, y al aplicarle el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos le perdona todos los pecados mortales si la persona está dispuesta al perdón. Porque hay gente que dice, yo no, aunque no me arrepiento de mis pecados. En ese caso no. Pero una persona normal y corriente siempre está dispuesta al perdón. Y entonces la unción de los enfermos le perdona todos sus pecados. Y si muere, muere en gracia de Dios. Sí. Qué buen sacramento. Precisamente en el mismo sacramento de la unción, la señora Luna pregunta, disculpe, ¿también la unción de los enfermos conlleva la remisión de los pecados? Claro, para eso es la unción de los enfermos, porque se entiende que el enfermo pues puede perder el uso de la razón, y la unción le perdona todos los pecados si el sujeto está dispuesto al perdón. Porque como les repito, hay gente que dice, yo no me arrepiento. Pero una persona que no se quiere arrepentir de sus pecados, no. Pero si éste tiene ese deseo y recibe el sacramento, todos sus pecados le quedan perdonados. Dentro de la iglesia, monseñor, perdón, creo que es necesario hacer, digamos, como más información sobre los sacramentos, para que tengamos no solo el uso de conciencia de lo que vamos a vivir, sino el valor de lo que ellos tienen. Porque realmente esta serie que logramos hacer con usted ha creado bastante expectativa, ha creado bastante ilusión y ha creado bastante deseo de conocer. Dentro de los procesos que van, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que no obtuvo todos los sacramentos, sino que obtuvo 3 o 4 de la totalidad de los sacramentos, y se muere y no tiene la oportunidad? Por ejemplo, lo balean y no tiene la oportunidad de una unción de los enfermos. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, los sacramentos son para que yo los reciba. Podemos recibir todos los sacramentos o los que necesitemos nada más. Todos necesitamos el bautismo, entonces se necesita el bautismo. La confirmación no es absolutamente necesaria para salvarse.
Hay personas que mueren con el bautismo y nada más, no hicieron la confirmación. Bueno, esa persona que no hizo la confirmación, lo mejor es hacerla. Y yo diría que se haga, pero que se haga conscientemente. Nuestros obispos en América Latina han puesto la edad para la confirmación de 16 y más años. Así es. Y así se debe de hacer. Pero yo digo, mientras más conscientemente yo lo haga, mejor. Fíjense que todo en la vida debemos hacerlo conscientemente. Entonces recibir los sacramentos conscientemente. Claro que el bautismo, si lo hacemos niños, nuestros padres y padrinos son conscientes del sacramento. Si recibimos el sacramento ya de mayor, usted persona tiene que hacer un acto de fe. Estoy recibiendo el sacramento del bautismo. Y para todos los sacramentos, estoy recibiendo el sacramento de la confirmación. Estoy recibiendo el sacramento del perdón de mis pecados. Estoy recibiendo el sacramento en que como el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Jesús entra a mi alma y a mi vida. Jesús me perdona todos mis pecados cuando el sacerdote me unge con el óleo de los enfermos. Conscientemente recibo el santo óleo y, como les dije, ahora ya no se usa hacer la señal de la cruz en todos los sentidos, sino que basta con una santa cruz en la frente. Entonces, conscientemente recibo la unción en mi frente. Y así todos los sacramentos, yo los recibo conscientemente. La unción de los enfermos. Recibí conscientemente el orden sacerdotal. A mí, cuando me ordenó mi obispo, conscientemente sentí las manos de mi arzobispo, Monseñor Roselleriano, sobre mi cabeza. Recibí al Espíritu Santo. Conscientemente, el día de su matrimonio, aceptaron el uno al otro en nombre y en la persona de Jesús. Así son los sacramentos. Todo debe ser conscientemente hecho. Otra pregunta, monseñor. Yo recuerdo cuando hice mi primera comunión que habían 3 tipos, los sacramentos eran unos de iniciación, otros de sanación y otros de servicio. Así es. ¿Nos podría explicar un poquito eso? Con mucho gusto. Sobre todo los más importantes, los de iniciación cristiana. Nos iniciamos en el cristianismo con el bautismo, con la confirmación y con la Eucaristía Sagrada. Los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Nos iniciamos, pero vamos a recibir después el perdón de los pecados. Vamos a recibir la Eucaristía Sagrada. Vamos a recibir la unción de los enfermos. El orden sacerdotal, solo los candidatos para el sacerdocio, y el matrimonio para los que contraen el matrimonio. Muy bien. Entonces diría yo que los de sanación, estamos hablando de la confesión y la unción de los enfermos. Nada más. Todo lo demás, Y Jesucristo nuestro Señor nos da su gracia. Por ejemplo, ahora últimamente he visto que en nuestra iglesia se habla de Santa Misa de Sanación. Santa De Misa sanación. de toda la liberación. Santa Misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. No hagamos esa distinción, porque toda Santa Misa es Jesucristo
que se inmola para salvarlos. Es sanación. Jesús es nuestra sanación. No usemos eso de Santa Misa para para sanación. No. Toda Santa Misa es de sanación espiritual. Entonces yo voy a la misa conscientemente y estoy recibiendo sanación de Dios en mi alma, en mi vida. Toda Santa Misa es de sanación. No hagamos esa diferencia. Esta va a ser una misa de sanación. Todas las santas misas son de sanación. Soy yo el que tengo que recibir conscientemente esa sanación que Dios me da en su sacrificio eterno. Entonces, volviendo a lo de los sacramentos, los de servicio serían el orden sacerdotal y el matrimonio, ¿verdad? Los sacramentos de servicio sería el orden sacerdotal y el matrimonio. No, Ese no. en el grupo no. Vaya. Los sacramentos son dos, de vivos y de muertos. Los que se tienen que recibir en gracia de Dios y los que se deben recibir en pecado. Nada más. De iniciación, sanación y de servicio. Así lo aprendí yo hace muchos años. Sí, no. ¿No? Todos los sacramentos son para darnos la gracia. Yo no le entendí esa pregunta. La pregunta era, yo cuando estudié para hacer mi primera comunión, aprendí que habían 3 grupos de sacramentos. Los de iniciación, los de sanación y los de servicio. Entonces los de iniciación era el bautismo. Buenas explicaciones, pero no es necesario hacer esas 3 distinciones, no es necesario. El sacramento es que, ¿para qué? Jesucristo me da la gracia, me aumenta la gracia. ¿Cómo me la aumenta? Si estoy en pecado mortal, me perdona mis pecados. Y si estoy en gracia de Dios, me aumenta la gracia de Dios en mi alma. Lo otro son buenas consideraciones, piadosas consideraciones, pero no son necesarias para tratar en los sacramentos. Monseñor, una de las preguntas que me llegaba a mí desde Ecuador, me decían que el tiempo de preparación para la primera comunión allá es de 3 años. Y pues esta señora, esta mamá, me decía, es mucho tiempo. ¿Por qué tanto tiempo si en otras partes es solo 1 año? ¿Cuál es el tiempo correcto para una preparación de catequesis? Miren, todo en la vida es un acontecimiento. Y todo lo que vamos a realizar tiene que tener una preparación. Si usted quiere llegar a ser médico, primero tiene que estudiar el alfabeto, los números, pasar la primaria, la secundaria, hacer bachillerato, entrar. Tenemos que prepararnos. ¿Usted quiere ser abogado? Pues tiene que estudiar un poco de latín y un poco de griego por los términos casuísticos que se van a tomar en el derecho. Entonces, todo necesita preparación. Usted y usted se van a casar. Hombres necesitarían una preparación desde que nacieron, una preparación que los vaya preparando para ese acto del matrimonio. Claro, toda una vida preparándose al matrimonio. Usted se va a confirmar, prepárese. ¿Cuánto tiempo? No importa, usted prepárese. En nuestra Iglesia Católica pedimos una catequesis para confirmación, porque es necesario que el jovencito pues se prepare lo mejor posible para recibir el sacramento. Entonces una preparación depende de mí cómo me prepare. Cuando yo fui párroco y que tenía confirmaciones por montones, por 80, 100 confirmaciones, les ponía 1 mes de catequesis. Y yo mismo personalmente daba la catequesis para que la persona que se iba a confirmar esté conscientemente del sacramento que va a recibir. Que el Espíritu Santo va a descender sobre él con sus 7 dones. Y si todo bien
explicado. Todo lo debemos de hacer bien. Todo lo debemos hacer conscientemente. No vayamos nada más por rutina. A veces en los colegios e internados sobre todo se acostumbra que los niños van a acumular y se levantan todos a acumular. A veces no saben ni a qué van y reciben la... No, todo debe de ser conscientemente hecho. Seas un jovencito de 10 años o una persona mayor de 80, vas a comulgar, sé consciente. Actúa en tu mente, estoy recibiendo a Jesucristo Dios. Es que depende de mí el recibir cada sacramento. Y yo lo debo recibir conscientemente, no en grupo, no por costumbre, no por rutina, no. Yo me levanto de mi lugar y en lugar de ir platicando, voy conscientemente, voy a recibir el sacramento de la Eucaristía. Voy a recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Voy a recibir el sacramento del matrimonio. Ojo, cada vez que haya casamiento, actúe en la presencia de Dios y que van a recibir un sacramento. Les repito, la mayor parte de la gente no recibe el sacramento porque van por costumbre. No, no es costumbre. Yo tengo que recibir un sacramento conscientemente. Y todos y cada uno de los sacramentos los recibo conscientemente. Bendito sea Dios. Entonces los sacramentos me dan la gracia, me aumentan la gracia de Dios en mi alma. Entendiendo un poco lo que nos acaba de explicar Monse, quiere decir que el sacramento es el medio para hacer el proceso de entrar en santidad y recibir la gracia de Dios. No es el medio, No. es Dios el que me da la gracia. Ah, ya. Dios me da la gracia. O sea, es Dios el que da la gracia a través del sacramento. En cada sacramento. No es el sacerdote. El sacerdote es el ministro. Los ministros son los ministros. Pero el que me da la gracia es Dios. Sí, porque tiene que nacer de un efecto interior, Claro. del deseo Y personal. tengo que sentir yo esa gracia de Dios Ajá. en mi alma. Y el deseo personal de quererlo vivir a través de realmente el propósito, el objetivo basado en el principio que dejó el mismo Jesucristo. Así es. Recibo a Jesucristo Dios, Dios es el que me da su participación. Monseñor, me preguntaban con el tema de la unción de los enfermos. ¿Cuál es el requisito como tal para determinar que el sacramento es aplicable? ¿Una simple gripe ya requiere de la unción de los enfermos? Una simple mica, sí. Puede ser que una simple, pero no lo tomemos así tan corrientemente, porque hay gente piadosa que van a querer cada 15 días recibir el sacramento. No. ¿Se entiende? Cuando yo tengo una enfermedad seria. A mí, por ejemplo, el doctor me dijo, y me escapé de morir en Bogotá. Ah, sí, allá me llevaron del hotel al hospital. Me escapé de morir porque me dio diabetes. Y al darme la diabetes, se afectaron mis pulmones, se afectó mi corazón, se afectaron mis riñones y se afectó mi mente. Casi inconscientemente me llevaron al hospital. Y en el hospital, gracias a Dios, allá en Chapinero, un gran hospital que está allá, ahí me llevaron y me pusieron 5 especialistas de cada materia. Estuve en el intensivo y gracias a Dios y gracias a estos especialistas, desde aquí de Guatemala les envío la bendición de Dios. Cada uno fue especialista en riñones, pulmones, corazón y mente. En 4 o 5 días me pararon. Ya el 6º día ya fui a sala y aquí me tienen. Claro que me hicieron firmar un documento en que decía que de hoy en adelante, y esto ya hace casi 15 años, de hoy en adelante tengo que tener una persona a mi lado,
a mi lado, porque ellos saben que podía yo caer, y caí, y me quebré la pierna izquierda. Y no hice caso, no puse la persona a mi lado las 24 horas del día, y me caí, y me quebré la pierna derecha. Ahora sí, tengo mucho cuidado y ando con andador. Sí, todo se debe recibir conscientemente. Gracias, Bogotá. Gracias, Chapinero. Gran hospital. Y esos doctores finísimos que me pusieron de pie. Hace ya casi 15 años de esto. Y aquí estoy todavía vivo. Fíjense que ya tengo 93 años de vida. Y Dios me tiene muy bien, de salud perfectamente bien. Lo único son mis piernas, que no camino, solo con andador. Vivamos con Jesucristo Dios. Jesucristo me está dando la vida continuamente. Me está dando vida, me está dando todo lo que soy, me está dando todo lo que tengo. Caigamos en la cuenta, reflexionemos, Dios está conmigo. Las 24 horas del día, segundo a segundo, Dios me está dando todo lo que soy y todo lo que tengo. Gracias, Dios mío. Una pregunta, monseñor. Digamos, la costumbre que normalmente vivimos la costumbre que normalmente vivimos la mayoría de los católicos es que allá recibimos los 6 sacramentos en un lado o 6 en otro lado, porque la orden sacerdotal, o a veces reciben los 7, ¿verdad? Pero es solo vivir la costumbre. ¿Cómo podemos alimentar en nuestra vida diaria esos sacramentos? ¿Cómo podemos, aparte desde la confesión, pues que eso lo hacemos, o el de la Eucaristía, que lo hacemos más frecuentemente? Pero ¿cómo Mire, mi querido Kik, cuando yo era jovencito, les hablaba a los jóvenes de aquel entonces, hace ya de estos 30, 40 años, y les decía, Dios nos dio la inteligencia para pensar. Todos los actos de nuestra vida deben de ser razonados. Que caiga yo en la cuenta, no en grupo, no en montón, no, que caiga yo en la cuenta. No porque toda la gente en el colegio, en el internado, se levantan, yo también, no, que caiga yo en la cuenta. Estoy en gracia de Dios y me levanto para recibir a Jesucristo Dios. Estoy enfermo, me dijo el doctor que tengo diabetes, llamo al sacerdote. Es una enfermedad seria que yo tengo. Y lo puedo llamar una vez, al año otra vez, al año otra vez, para recibir la gracia de Dios y que Dios me dé su gracia y sanación. Sí, yo debo hacerlo conscientemente. La mayor parte de la gente no usa su cabeza. Yo se los decía a los jóvenes de hace 40 y 30 años. La mayor parte de la gente no usa su inteligencia. ¿Hacemos las cosas por costumbre? No. Debemos usar nuestra inteligencia para todo. ¿Por qué estoy yo sentado aquí? Porque voy a dar esta plática y ahí la están grabando para transmitirla el próximo lunes a las 8 de la noche en Guatemala. Pues sí, esta plática va a ser transmitida el próximo lunes a las 8 de la noche en Guatemala y en los diferentes países, pues a la hora que están acostumbrados. Pero yo conscientemente debo de hacer este acto. Si me levanto y me quito mis sonoros, debe ser conscientemente. Todo lo que yo haga, mientras más mejor, hacerlo conscientemente. Si voy a escribir una carta agradeciéndole a mi papá todo lo que hizo por mí, conscientemente y delante de Dios, escribo la carta y se la envío a mi papá. Si voy a dar una limosna, una contribución, limosna suena muy feo, ¿verdad? Ahora suena muy feo. Mejor, yo voy a dar una contribución. Voy a contribuir con 1000 quetzales para que se haga un templo en el pueblecito o en la aldea de mis mayores.
contribuyo a hacerlo conscientemente. No hacer las cosas por costumbre. Yo fui interno y recuerdo cuando fui interno de 8 años en Santa Tecla de El Salvador, se levantaban los hermanos maristas para comulgar y en orden. No debe ser así. Primero el rector, el vicerrector, iban todos bien. Y el último hermano, el último. Después empezamos a pasar todos los patojos, a veces sin confesarnos ni nada. No, cada acto se debe hacer conscientemente. Y no establezcamos así orden, sino que usted puede ir a comulgar o no. Quique puede comulgar o no. Y yo puedo comulgar o no. Lo que nos pide a nosotros Dios y que nosotros le contestamos presente. Monseñor, yo aprovecho con respecto al momento de la Eucaristía en la celebración, porque también entre uno de los capítulos que vimos hablamos un capítulo especial sobre la Santa Misa. Hay dos momentos en la Eucaristía en que a veces perdemos la línea propia de la Santa Eucaristía. El momento de la paz como que se vuelve mercado, nos vamos a todos lados. Eso no debe de existir, porque, como usted dice, se vuelve mercado. A veces el que está aquí en la banca se pone de pie y chanzo de lo importante saluda a todos. No, es un saludo fraternal de paz. La Santa Misa tiene sus momentos. Es conveniente explicar bien la Santa Misa. La Santa Misa es el mismo, el único y no distinto sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esto hay que entenderlo bien, porque vamos a misa y no sabemos a qué vamos. No, la Santa Misa es el mismo sacrificio de Jesús en el Calvario. El único, porque no hay otro sacrificio de Jesús en el Calvario. El mismo, el único, y que Jesucristo Dios, en persona, Jesucristo Dios, actualiza en nuestro altar. No vamos a ver la cruz y a Jesús, no. Ese sacrificio incruento de Jesucristo en nuestro altar. El sacrificio en la cruz fue cruento, con derramamiento de sangre. En nuestro altar es el mismo sacrificio de Jesús que se ofrece al Padre por nuestros pecados. Y en el altar es sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre. Pero es Jesucristo Dios en persona. No somos los sacerdotes los que se llaman, qué tipazo aquel padre, qué bien celebra, con qué solemnidad, qué bien predica. No. La Santa Misa es el mismo, el único y no distinto sacrificio de la cruz en el Calvario. Es Jesús el que actualiza en nuestro altar su sacrificio eterno. Y soy yo al que voy conscientemente a participar del sacrificio incruento de Jesucristo en la cruz en nuestro altar. La Santa Misa. La gente va a misa y no saben a qué van. La Iglesia, como es nuestra Iglesia, ha dividido la Santa Misa en dos partes. La liturgia de la palabra, que nos prepara con lecturas y demás a la Eucaristía Sagrada. Y la segunda parte, que es el sacrificio de Cristo, que se actualiza en nuestro altar. Algún día, primero Dios, vamos a participar y predicar de esto para que todos estemos conscientes. ¿Cuál es la primera parte? ¿Cuál es la segunda parte del sacrificio? ¿Y cómo debemos estar? Para anticipar, hay momentos en la Santa Misa que estamos de pie. Pues hacemos de pie. Hay momentos en que debemos de estar sentados para escuchar la palabra de Dios o la homilía, que es palabra de Dios también. Hay momentos en que debemos arrodillarnos, pues arrodillarnos porque está Dios presente. En fin, todo eso en otra oportunidad
podríamos explicarlo para bien de ustedes. ¿Les gusta? Pues lo haremos. Hay algo que a mí me ha dejado esta serie de los sacramentos. Me ha dejado realmente el descubrir el valor de cada uno de ellos. Y me ha dejado un compromiso serio, Monseñor, de disponerme a entenderlos y conocerlos para hacerme yo un propósito de enmienda en la falta de la vivencia de cada uno de estos sacramentos. ¿Por qué razón? Porque logramos entender ese valor, como ese juramento del Señor y ese propósito del objetivo de Dios de querer que estemos en gracia, y nos facilitó este mecanismo y estos sacramentos. Y tenemos que hacer conciencia de converger a ellos y enmendar procesos de entendimiento y de conducta y de comportamiento hacia ellos. Entonces creo que en mi vida, en lo personal, a mí me dejó entenderlos, tratar de comprenderlos y tratar de rectificar mi compromiso hacia estos mismos sacramentos, Así es. dándoles el valor que verdaderamente y el respeto que verdaderamente tienen que tener. Muy bien, así debe de ser. Cada acto nuestro es responsabilidad nuestra. Dios nos dio inteligencia para pensar, reflexionar y amar. Dios nos dio voluntad para decidirnos a hacerlo o no hacerlo. Y Dios me dio libertad que libremente puedo hacer todos estos actos. Cada vez que reciban un sacramento, mis hermanos, háganlo conscientemente, libremente y con la gracia de Dios. No esperemos otra cosa. Cada vez que hagan un sacramento, háganlo conscientemente, inteligentemente y con libertad. Cada vez que reciban, llénense de la gracia de Dios. Que Dios nuestro Señor viva en su vida. Cada vez que reciban un sacramento, reciben la gracia de Dios. Para ustedes personalmente. Pero tienen la obligación de darlo a conocer a los demás, a los hijos, a la familia, a los vecinos, darlo a conocer a los demás. Los sacramentos son para nosotros, sí, para que crezca en nosotros la gracia de Dios, pero tenemos que darlo a los demás para que también los demás reciban esa gracia de Dios. Monseñor, me gustaría ya en estos últimos minutos que nos regale un mensaje a quienes tienen una gran responsabilidad en la formación de los sacramentos, o sea, a los catequistas. Bueno, el principal formador debe de ser el papá y la mamá. Los catequistas son buenas personas, que ellos viven la gracia sacramental y tienen deseo de darla a conocer. Ese es un catequista, que da catecismo, pero que enseña eso. Ellos tienen la obligación, primero, de vivir la gracia de Dios. Porque si no vivo la gracia de Dios, ¿qué estoy haciendo con los demás? No, primero tengo yo que vivir la gracia de Dios y segundo, comunicarles para que todos participemos la gracia de Dios. Todos tenemos esa obligación. Los sacramentos los recibimos para aumentar la gracia de Dios. Pidamos por todos nuestros hermanos. Pidamos por toda nuestra nación, por todos los hombres del mundo entero. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos pidámosle a Dios nuestro Señor que Jesús reine en todos y cada uno de nosotros. Y hoy he entendido, Monseñor, que también a través de los sacramentos logramos una liberación del alma y del espíritu, ¿verdad? A través de los sacramentos alcanzamos una liberación del alma y del espíritu. No sé si estoy equivocado en ese concepto. Mire, si estoy en pecado mortal, estoy negando a Dios. El pecado me lo perdona Dios y me devuelve la gracia. Entonces vuelvo a participar de la santidad y la divinidad de Dios. O sea,
Yo soy pecador porque escojo desobedecer algún mandamiento de Dios. Yo lo escojo con mi inteligencia, con mi voluntad y con mi libertad y cometo el pecado. Entonces me voy a poner en gracia. Con mi inteligencia, con mi voluntad y con mi libertad, voy a confesarme. Y recibo la absolución del sacerdote y es Jesucristo, Dios, el que me está perdonando mi pecado. Y ya con el perdón de mi pecado estoy participando de la santidad y la divinidad de Dios. Hermanos, Dios quiere que vivamos con Cristo en nuestra alma y en nuestra vida. Que se aumente esa vivencia en nosotros, que se multiplique. Y si por desgracia, que es una gran desgracia, cometemos pecado mortal, inmediatamente querramos salir recibiendo la absolución sacerdotal en el sacramento de la confesión. Inmediatamente, para volver nuevamente a tener la gracia de Dios. Es que Dios quiere que Jesús viva en todos y cada uno, que vivamos a Dios, que vivamos en santidad y en divinidad, continuamente. Cuando por desgracia perdemos, que inmediatamente recuperemos por la absolución sacerdotal esa gracia de Dios en nuestra alma. Y que vivamos todos contentos, felices, porque todos vivimos en gracia de Dios, porque todos cumplimos los mandamientos, porque vamos a ser de nuestra América Latina el país más bello, más feliz y más grande del mundo, porque todos vivimos con Dios y para Dios. Bueno, primero que nada, Monseñor, queremos darle las gracias por habernos acompañado en esta serie, con estos son 9 programas. Más o menos 9. No, 8, 7, 8, 9, 10. Con esto fueron 10 programas, 10 semanas Bendito consecutivas. sea Dios. A ver qué dice Dios. Y esperemos a ver qué viene más adelante, Monseñor, de repente. A ver qué dice Dios. Sí. Que Enrique, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre, así sea. amén. Enrique, también gracias a ti por este apoyo, gracias a todo el equipo técnico de Arcángel Cor, a las páginas aliadas que han sido y quienes hacen posible que esta serie haya llegado. Por favor, compártala, mire, sea eco usted, también sea catequista usted, y pues como ha dicho Monseñor, vivamos cada sacramento y muchas gracias. Enrique, nuevamente gracias, Monseñor, nuevamente gracias, y para todos será, esperemos una... Hasta el próximo lunes. Amén. Amén. Dios los bendiga.